Bienvenidos a este espacio, lo que viene, viene bueno, siéntese, vamos despacio. Te presentaré un programa que a sabiduría te llama. Usted lo crea o no, así es como se llama. El pastor Sergio Torres te lo viene presentando, predicando varios temas que estarán edificando. Son palabras de vida eterna, alimento para tu alma para que nunca se pierda. Escúchalo, medítalo, compártelo, atesóralo, que esto es lo que tú necesitas. Pa' tu herida el ungüento, el agua para el sediento, pan de vida para el hambriento, es pleno conocimiento. Escúchalo, medítalo, compártelo, atesóralo, que esto es lo que tú necesitas. Pa' tu herida el ungüento, el agua para el sediento, pan de vida para el hambriento, es pleno conocimiento. Lo crea o no, estamos en los últimos tiempos. Lo crea o no, la venida del Señor es inminente. Lo crea o no, Jesucristo es el único camino. Lo crea o no, la palabra del Señor es suficiente. Lo crea o no, estamos en los últimos tiempos. Lo crea o no, la venida del Señor es inminente. Lo crea o no, Jesucristo es el único camino. Lo crea o no, Él solo viene por su remanente. Yeah, Kenneth, Micael. Bueno, muy buenos días, buenos días. Gracias a Dios, hoy 28 de noviembre del 2025, Dios me ha permitido cumplir años. Hoy cumplo 28 años, no se crean, cumplo muchos más, cumplo por 2. Ya después de los 50 se ha perdido la cuenta, decimos por ahí. Pero hoy 28 de noviembre de 2025, hoy Dios me permite cumplir 57 años para gloria de Dios. ¿Cómo se ha conservado? Pues en vinagre. Dios los bendiga. Bueno, este es tu amigo pastor Sergio Torres Rodríguez. Estamos aquí en Chequina Radio 95.1 FM. Estamos en vivo. Si usted quiere también vernos, estamos en Chequina TV en Roku. Si ahí quiere ver después la repetición, estará también en YouTube, en la página de Chequina. Bueno, ya que estamos conectados, ¿se acuerdan que estuvimos hablando de lo que era la idolatría? Y la idolatría nos lleva a la miseria. Entonces, hablando de todo lo que acontece alrededor, siempre procuramos en el nombre de Jesús hablar la verdad. Y la verdad es la que nos va a llevar a ser libres. Entonces, vamos a hablarlo así. Sabemos de dónde vino la idolatría. La idolatría vino de ángeles que venían del cielo y dejaron su morada. Sabemos que le enseñaron a la gente cómo hacer hechizos, cómo ellos se sintieron que necesitaban ser alabados, se sentían dioses y empezaron a enseñar lo que era la idolatría. Entonces de ahí vino toda la circunstancia por medio de todo lo que estaba en la tierra desde la antigüedad, desde Babilonia. Entonces, como eso ya lo dije el lunes, hoy vamos a seguir con algo que es muy peligroso, porque esa idolatría se está volviendo carne. Los dioses antiguos, como lo hemos mencionado antes, lo que es Tamuz, Osiris, viene siendo los Baales, la Astarte, Astarot, ¿cómo se puede decir? Acera, Cibeles, Rea. Se diga que tiene muchos nombres. Diana, la diosa de los efesios, es la misma. Entonces, donde nos quedamos, que los padres de la iglesia antigua también lo habían mencionado. Me quedé en nombrando dioses que había en aquel tiempo, y uno de ellos era Júpiter, que está en Hechos capítulo 14, versículo 2. Está Nisroch, Dagón, Moloch, Renfán, Quemos, Nergal. En realidad son nombres de dioses, pero nombres con demonios atrás de esas imágenes o de esas estatuas. Bueno, había un dios que se llama Moloch. Era un dios gigante sentado y tenía un fuego refulgente en medio de sus piernas. Ponían unos niños que estaban, tenían cierto tipo de droga. Había muchos tambores, había un tipo de música. Y la gente ofrecía en el valle de Hinnom, en el mero Jerusalén, lo ofrecía en aquel tiempo cuando Israel se volvió apóstata. Entonces sabemos que la apostasía es una señal
de la venida del Señor. Y sabemos que la apostasía ya está aquí, ya está trabajando en la tierra, ya está trabajando en las iglesias, ya está trabajando en los ministerios. La apostasía está aquí con el neopentecostalismo, el carismático, en la nueva era, en el movimiento Kundalini. Está también con el pensamiento positivo, ya les mencioné lo que es la nueva era. Todas esas doctrinas que se están metiendo a la iglesia son exactamente eso, la apostasía. Bueno, como les mencioné, a estatua gigante con los brazos extendidos, que estaban tan calientes, que estaban tan rojos de fuego, y tenía una cabeza de toro. Ofrecían a este niño, estaba un poco drogado, porque para que no se oyeran los llantos o los gritos al ser quemados, había tambores y había un tipo de júbilo pagano. Entonces, aunque usted no lo crea, se entregaban niños pequeños. ¿Se acuerda también cuando Jesús nació? Empezaron a matar a los inocentes. Esa es la mentada tradición que se oye en estos tiempos, tomada de la Biblia, que viene siendo la muerte de los inocentes o los santos inocentes, que muchos lo usan para hacer bromas, pero en realidad era una matanza de niños, y todo aquel que se opusiera que no dejaran matar a esos niños porque querían matar al Mesías. Bueno, no hay nada de diferencia hoy. Ahorita se han muerto más diariamente miles de niños en las mesas del aborto, Planned Parenthood, lo que es en Estados Unidos. Entonces, combinado todo ese baalismo que se está moviendo en Estados Unidos, acá en nuestro país se está moviendo lo que es acera. Yo sé que usted puede decir, ¿qué es todo esto? O sea, ¿eso qué nos puede interesar? ¿O es solo un mensaje sensacionalista o de miedo? No, es solo una alerta. Y si usted en verdad leyera la Biblia, sabría muy bien de lo que estoy hablando. Bueno, entonces como entramos en todo esto, nos quedamos que en el templo de Diana, y había un templo también para Júpiter. Eso fue en el Nuevo Testamento. Entonces, todo esto que voy a decirles es una forma de poder enseñar de dónde empezó la idolatría. Entonces, la idolatría empezó desde los hijos de Noé. Ahora, cuando Israel derrotó a Og hacia el final de los 40 años en que estuvo vagando por el desierto, justo antes de acampar en las llanuras de Moab, después de derrotar a Sejón, Israel se enfrentó con las fuerzas de Og en Edrei. Y tras la victoria que Dios le concedió, mató a Og y a todo su ejército y tomó posesión de sus ciudades y pueblos. Esto está en Números 21:33, en el capítulo 22. Entonces, Goliat de Gad, a quien David mató, también era la raza de los gigantes, de la raza de los Refaim. Y este gigante tenía una altura de 6 codos y un palmo. Era más o menos lo que eran 2 metros, 2,90 metros, casi medía 3 metros. Goliat fue contratado como mercenario por sus socios y parientes filisteos, lo que ahora quieren llamarle a los Philistines, los palestinos, pero en realidad no son palestinos. Ese pueblo nunca existió, sino que era parte de los filisteos. Entonces, además de Goliat, otros hombres de los Refaim también eran extraordinariamente grandes, como Isbi Benob, cuya lanza pesaba 300 kilos. Lamí, el hermano de Goliat, el asta, cuya lanza era como un enjulio de los obreros de telar. Entonces, fíjese, si había todo esto, hubo un repartimiento en Génesis 10:25 cuando nace uno de los hijos de Eber, que se llama Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra y el nombre de su hermano era Joctán. En Crónicas capítulo 1 versículo 19 dice: Eber nacieron 2 hijos, el nombre de uno fue Peleg, por cuanto en sus días fue dividida la tierra, y creemos que es cuando nacieron los continentes. Ahora, si todo esto, si usted ve en realidad lo que era la torre de Babel, que en realidad, bueno, era un zigurat. Un zigurat es un tipo de pirámide alta con una base ancha abajo, y era un tipo de torre gigantesca. Ahora dígame si lo de Babilonia, lo que es en Génesis 11, no es parecido a las pirámides de Egipto, pirámides también que se han encontrado en Bosnia, pirámides que han se encontrado en el fondo del mar, a la orilla de donde está Cuba. Hay zigurats en India, hay pirámides diferentes, hay Machu Picchu, lo que está también en Perú. Entonces, todas estas pirámides, si no digamos las de México,
al sol, a la luna, todo es de la misma raíz. Entonces, como se expandió la idolatría hacia todos lados, entran ahí las religiones. Y cuando nace la religión, o cuando quiere cubrir la religión, o cuando la religión la toma a alguien en el nombre de Jesús, la libertad se pierde. ¿Cómo es posible que una civilización de 2700 años antes de Cristo, que no contaba con ningún tipo de maquinaria, creara monumentos tan impresionantes como las pirámides de Egipto? Estos y otros similares han dado fuerza a la teoría de que es extraordinaria que obras creadas en el mundo antiguo y algún fenómeno, como dice la gente, tal vez son de origen extraterrestre. Esta creencia surgió a raíz de la escasa documentación y explicación científica sobre los procesos de que estas dantescas reliquias fueron construidas en su generación. Ahora, 10 maravillas que se cree que pudieron haber sido obras de entes que provienen más allá de las fronteras de la Tierra. Pues déjeme decirle, ¿verdad? Lo que son los ángeles, pues son extraterrestres, no son marcianos con antenas y color verde, simplemente no son de esta Tierra. Y todo lo que no es de esta Tierra, pues es extraterrestre, ¿no? No vinieron en ovnis. ¿Los ángeles existen? Claro que existen, pero quiero que vea todo lo que se creó. Vamos a ponerle el Machu Picchu, en México, Sudamérica, todos creían en un cierto tipo de Dios, ¿ok? Porque todo, le voy a decir esto, todo viene de allá, aunque lo creamos o no, todos venimos de Adán y Eva, todos venimos de la segunda generación de lo que viene siendo los hijos de Noé, ya viene siendo Jafet, ya viene siendo los hijos, esos vienen siendo los anglos, los europeos, Sem, ya sabemos lo que es el Medio Oriente, y Jafet, lo que viene siendo todo lo que es las tribus negras, para ponerlo así. ¿Ok? Entonces, Cam, Jafet y Sem. Ahora, antes la gente en los pueblos antiguos, el Ometuchitlu, el creador de todo, y los Tezilopocas, porque tienen nombres, déjame decirle, raros de pronunciar, ellos querían la creación de seres. Entonces ellos tuvieron a Tezcatlipoca, que era el dios Quetzalcóatl, porque tenían un Tetzalipoca, así se llamaba, un dios rojo, un dios negro, un dios blanco y un dios azul. ¿Está oyendo? Desde el tiempo antiguo ellos tenían a Totec, Tetzalipoca, Quetzalcóatl y Huitzilopochtli, un dios rojo, negro, blanco y azul verdoso, que son exactamente los colores de los que vienen de los jinetes del Apocalipsis. Pero ahora vamos a ver todo esto, vamos a ir entrando para poderle explicar algo que se presenta ya en el presente. Antes no había sol, sin embargo la obra no era perfecta, porque decían ellos que Quetzalcóatl crea el sol y Tetzalipoca, negro como sol, destruye la vida, que viene siendo un eclipse. Los gigantes, que se llaman los Totzilequehue o Totzileque, que habitaban en el mundo en aquella época, se alimentaban de los piñones, decían. Piñones, ¿sabe qué era? Le voy a decir y se va a sorprender. Ellos decían que cargaban esos piñones gigantes, que son las piñitas de los pinos, que así cargaban los egipcios y en las pinturas de los asirios de la antigua Babilonia. Entonces, ellos creían que el sol de tierra fue el sol de tierra que lo hizo Tlatzipochinatli, y el sol de viento lo había hecho ¿cómo se dice? Todo la materia del mundo tenía un nombre de Dios. Y le estoy hablando de México, estoy hablando de los aztecas, de los mayas. Entonces, por si usted sabe o si no lo sabe o simplemente no le importa, pues le voy a informar esto de todos modos. Si usted ve la X que tenemos en Ciudad Juárez, es una X gigante roja con 2 bolas alrededor. Muchos piensan que es la X de México. Pues sí, en México, pues en realidad Mexico significa el ombligo de la luna. ¿Me explico? Porque es lo que adoraban. Ahora, nuestros antepasados hicieron esa estatua como la estrella de la estela 7, que una de los picos de la X representa el sol, el otro pico representa Venus, porque así está arriba. La pierna de abajo, una representa Marte y la otra Júpiter. El centro tiene un ojo que era la Tierra. La Tierra es de la cara del que saca la lengua. ¿Sí me explico? Es exactamente la réplica, la que está la X en México.
Muchos lo pueden ver solo como una estatua, no le toman importancia, y el otro no pasa nada. Pero la realidad no quita lo que usted piensa, porque en realidad lo que es una representación gigante de lo que es una antigua reliquia que representaba a dioses: Sol, Venus, Júpiter y Marte. Ahora, esa X, ahí vimos que ahí abajo pues hay conciertos del mundo, hay conciertos cristianos, hay prédicas, hay reuniones, hay de todo, porque le llaman el punto de encuentro. Entonces, vamos a ver esto. La misma reliquia, los mismos imágenes, las mismas cosas, la misma muerte, los mismos se han usado por siglos y siglos de décadas del pasado. Y si todo esto nos lleva a eso, ¿cuál va a ser el problema, pastor? Bueno, Gálatas capítulo 1 versículo 8 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, o sea, está bajo maldición. Todo esto ha sucedido porque la tierra está en estos momentos bajo maldición. Queremos que esté libre, claro que eso es lo que deseamos, pero es muy diferente lo que deseamos a la realidad. La tierra, como dice la palabra del Señor, o el mundo, porque la tierra es el planeta, el mundo somos nosotros, está bajo el maligno, le guste o no. Como le dije, no es un mensaje de sensacional o es un mensaje de miedo. El mensaje que estoy dando ahorita es un mensaje de alerta, porque la profecía en sí se está viviendo. La profecía se ha disfrazado ahora de adivinos, se ha disfrazado de espectáculos. La profecía de ahora se ha disfrazado con reuniones de una magnitud grande, tal vez mucha gente, poca gente, y todos piensan que es Dios. Acuérdese muy bien, que en Mateo 4 el mismo Satanás usó la palabra de Dios. Claro, la va a transgiverar, la va a usar a su manera, pero eso no quiere decir que porque el diablo se hablaba en el Antiguo Testamento, desde Satanás, o en el Nuevo, no quiere decir que en la actualidad no exista. Al contrario, se va a manifestar poco a poco más en la apostasía hasta que se manifieste él mismo en la tierra. Ahora, si todo esto dice muy claramente desde el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 32, versículo 17, le despertaron a celos con los dioses ajenos, le provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido a vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, y te has olvidado de Dios tu Creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. ¿Está oyendo? Entonces, todo esto viene desde el Antiguo hasta el Nuevo, cuando Jesucristo, durante su ministerio terrenal, se encontró con muchos demonios. Por supuesto, ninguno de ellos era mayor que Jesucristo. Fíjense cómo son las cosas. Antes se presentaban como espíritus inmundos, pero le pedían permiso a Dios. Usted puede verlo en los libros tanto de Reyes, puede verlo también en los libros de Job, los mismos demonios en el libro de Zacarías. El mismo Satanás pedía permiso, se presentaba delante de Dios. Entonces, ahora, si ahora no se habían manifestado por mucho tiempo, ¿cómo cuando Jesucristo en su ministerio terrenal, el infinito Dios hecho carne, en la persona de Cristo, cómo al llegar a la tierra se empezaron a manifestar todos espíritus inmundos? Espíritu de enfermedad, espíritu sordo y mudo. ¿Me explico? Ese espíritu de enfermedad, cómo esos espíritus paralizaban a la gente y los tenían atados con cadenas invisibles. ¿Cómo llega Jesucristo y se manifiestan? Si no, lea Mateo capítulo 8, versículo 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Se fija lo que dice? Con la palabra, con la locura de la predicación, la gente es libre. Porque yo puedo orar por alguien y ser sano. Gloria a Dios por eso. Porque usted puede decir, pues Dios trabaja de muchas maneras y muchas formas misteriosas. Y tiene razón. Pero la palabra indica que Cristo los liberaba primero. En otras palabras, ¿de qué sirve alguien sano de su cuerpo si está enfermo de su alma? Así como dice Lucas capítulo 11, versículo 20. La autoridad de Jesucristo sobre los demonios fue una de las pruebas que él era el Hijo de Dios. Ahora,
Los demonios que se encontraban con Jesucristo sabían quién era Él, porque decían ellos mismos, los demonios decían: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Se fija que los demonios reconocen quién es Jesús, a veces más que los creyentes. Los demonios decían: ¿qué tienes con nosotros? ¿Vienes a torturarnos? Oh, no nos tortures hoy. Les tenían temor. Y muchas veces los demonios temen más a Dios que hasta los mismos creyentes. Ahora, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Dice Mateo 8:29. Los demonios saben que su fin será de tormento. Mateo 12:28 dice: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Marcos 1:34 dice: y sanó muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Marcos 1:39, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Marcos capítulo 3 versículo 15, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Nos dio eso? Sí, pero ¿el poder de quién es? De Jesús. Ahora, fíjese, en el mismo pueblo de Dios, aquella mujer que tenía 12 años encorvada, 12 años con el flujo de sangre, y aquella mujer que tenía 18 años encorvada, uno estaba en la sinagoga, uno de los que estaba endemoniado estaba en la sinagoga, la otra sabía quién era Jesús. ¿Por qué tenían tantos años enfermos? Porque eran atormentadas por un demonio, porque nadie los sanó, porque nadie les dijo que fueran salvos, pero porque en ellos estaba conocer al Hijo de Dios cuando se manifestó el Mesías en la tierra, porque lo único que puede liberarlos es Jesús, el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es el verbo es la palabra, la obediencia a la palabra da fe, y la fe mueve el poder, la mano de Dios. Entonces, unas personas no van a ser libres por oír un canto. Tal vez se pueden quebrantar, y el Espíritu lo puede usar para llevar a las personas a los pies de Jesucristo, y en su nombre, y solo en su nombre, poder, óigalo, poder ser libres. Y al ser libres de ese tormento demoníaco, pueden ser sanos completamente. ¿Oyó? Pero todo es por la locura de la predicación. ¿Por qué? Porque Jesucristo, cuando se enfrentó a Satanás en Mateo 4, le respondió con la pura palabra. ¿Por qué? Porque la palabra en sí lleva el poder, porque la palabra viva, el verbo, es el mismo Jesucristo. Amén. Bueno, ya que estamos ahí, vamos a llevarlos a esto. Oiga muy claro. La idolatría ya sabemos de dónde vino. Entonces ahora se ha levantado una batalla espiritual, pero no una batalla espiritual ahorita contra carne y sangre, aunque carne y sangre está usando el enemigo. Antes, en aquellos tiempos, y te vas a sorprender con esta información, el 21 de noviembre de 1941, este hombre fue trasladado a Berlín. ¿Quién era? Al-Husseini. Al-Husseini se negó a emitir una declaración pública de apoyo, y los alemanes alojaron al-Husseini en una lujosa villa de Berlín, pero rehusaron especificar sus planes para el mundo árabe o el lugar que ocupaba al-Husseini en sus planes. Sin embargo, en 1943 le utilizaron para ayudarle a reclutar unos 25,000 musulmanes bosnios en lo que es la Waffen-SS, que SS eran las letritas como un rayo que usaban los nazis. Así que desde estos tiempos antiguos, este hombre, la retórica que usaba contra los judíos en los comunicados propagandísticos en el nombre del Tercer Reich. ¿Sabe quién es el Tercer Reich? Hitler, mi hermano. En marzo de 1944 pronunció un discurso en el que exhortó a sus oyentes: levántese como uno solo y luchen por sus sagrados derechos, decía. Maten a los judíos donde quiera que los encuentren. Esto agrada a Dios, a la historia y a la religión. Después de una corta estancia en Francia, custodiado por los aliados bajo arresto domiciliario, regresó a Oriente Medio, o sea, huyó de Jerusalén, fue a Berlín y después volvió, donde pasó su trayectoria profesional posterior a 1945, en Egipto y Líbano, incitando a la violencia contra los judíos y a la destrucción de Israel hasta su fallecimiento en Beirut en 1974. ¿Qué le dice lo que está oyendo? Que este hombre musulmán, el iniciador, óigalo, tanto de Hamas o de ISIS, este hombre
este hombre, que en el Holocausto, que en hebreo era soja, fue el genocidio europeo de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Desde el 1941 hasta el 45, la Germania nazi. No hablo hablar de los nazis de Alemania, quiere decir que todos los alemanes son malos. Ni por hablar de los musulmanes quiere decir que todos son malos. Dios quiere que nadie perezca, sino que todo hombre, sea alemán, sea judío, sea nazi, o más bien si sea alemán, si es mexicano, Dios quiere que se arrepientan. Pero esta es historia pura. Este hombre estaba con los nazis germanos colaborando sistemáticamente y asesinaron 6 millones de judíos en todo el transcurso que Alemania ocupó Europa. Ahora, tercera parte de judíos de la población en Europa fue aniquilada, asesinada. Los nazis y los musulmanos aliados, sí. Esto fue desde 1930 a 1939. Entonces, este hombre, Amin al-Husseini, el iniciador de esta propaganda nazi, y era su lego matar judíos. Juan capítulo 16, en la Biblia dice, 16 del 2 al 3, os expulsarán de las sinagogas. ¿Te fijas que no mencionó iglesia? Dijo sinagoga, está hablándole a los judíos. Por si usted no conocía o no sabía, el evangelio fue para los judíos, fue para el pueblo de Israel, la casa de Israel. El evangelio no era para nosotros. Hasta que por causa de su desobediencia, la iglesia entró, más bien los gentiles, y de ahí nace la iglesia. Pero la iglesia, óigalo muy claro, por todos aquellos que piensan que la iglesia tomó el lugar de Israel, están muy equivocados. No se vale transgiverar la Biblia para probar un punto o llevar a tu interés o por no quedar mal. Simplemente Israel siempre va a ser la heredad de Dios y ama a su pueblo y nunca lo va a hacer a un lado, aunque le fallen. Y la iglesia es la semilla espiritual de Abraham. Nosotros, aunque usted no lo crea, somos judíos en el espíritu por recibir a Cristo en nuestro corazón. Y créame, Jesús es judío, era judío, y nosotros recibimos esa herencia por fe en el Espíritu. Entonces Juan 16, 2, 3 dice, os expulsarán de las sinagogas, y viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre y a mí. Estos no conocen al Padre. Muchos musulmanes no conocen al Padre, ni a Dios Padre, ni a Dios. Ellos creen en Alá y en Mohammed, o en Mohammed. Mire, en el comunismo estaba Stalin, que era un ruso, y fueron 62 millones muertos. En el socialismo de Hitler mató a 21 millones. Y en el comunismo chino mataron 49,000. Y en el Islam han matado de 300 a más millones. Así que el Islam ha matado más judíos, más gente, más incrédulos conforme a su religión que el comunismo, socialismo, comunismo ruso, alemán o chino. ¿Pero qué cree? ¿Qué los une a todos ellos? Rusia es Mesec, los socialismos viene siendo todo lo que es del norte, es Gog y Magog del norte de Israel, y está el comunismo que se unirá futuramente con Rusia. Ahora, ¿están en la Biblia? Sí. ¿Sabía usted que en la Biblia al final no se menciona a los Estados Unidos de América ni México? Bueno, eso es otra historia. Pero vamos a ver esto. Los primeros judíos llegaron a México con la expedición de Hernán Cortés en 1519. Eran principalmente conversos que practicaban el judaísmo en secreto debido a la Inquisición. La comunidad judía moderna se formó a finales del siglo XIX y principios del XX con la llegada de inmigrantes que huían de la persecución y buscaban mejores oportunidades económicas. Tanto el Imperio Otomano, que eran sefardíes orientales, que eran de España, como de Europa de Este, que eran askenazis. Askenazis, ¿sabe qué viene siendo? Todo judío europeo. Viene siendo, olvídele. Entonces, fíjese, son los hijos de Jafet. Ahora, fíjese. Ayer se celebró, y eso se lo voy a dejar al último, ayer se celebró lo que era
Thanksgiving o el Día de Acción de Gracias, que muchas personas sin saber el trasfondo, el contexto, la historia, pueden decir, esa es una costumbre americana, nosotros somos mexicanos, ¿para qué muchos celebran Halloween? Nosotros Día de Muertos. Pues es lo mismo, muerte y diablo es lo mismo. Pero esto de Thanksgiving, en realidad, se lo voy a decir hasta el final. Pero sí lo que quiero que entienda, que muchos judíos venían en las arcas, que eran la Pinta, la Santa María, la Niña, la Pinta y la Santa María, desde 1492. Y los primeros judíos llegaron un siglo después, en 1519, a México. Ahora, Génesis 10, 1, 3 dice, estas son las generaciones de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, a quienes nacieron después del diluvio. Óigalo, los askenazis son hijos de Jafet, porque los hijos de Jafet son Gomer, Magog. ¿Sí entiende lo que es Magog? Magog, el futuro iba a ser Mesec. Mesec es la palabra para lo más presente, lo más moderno es Moscú. Moscú es Urs es Rusia. Son los hijos de Jafet, así como también todos los anglos, los vikingos y los alemanes. Entonces, Javán tuvo a Mesec y Tiras, y los hijos de Gomer, que era hijo de Jafet, tuvo Askenaz, Rifat y Togarma. Fíjese, Askenaz, estos eran judíos askenazis, hijos directos de Jafet. ¿Oyó? Y llegaron a México. Creo que entre españoles, judíos y americanos y alemanes hay mucha sangre judía en México, lo crea o no. En los primeros llegados del siglo XVI, criptojudíos fueron conversos españoles y portugueses que llegaron con los conquistadores. Persecución, a pesar de su llegada, fueron perseguidos por la Inquisición. Sabía que antes, si no aceptabas lo que era la religión católica, te mataban. Bueno, aquí está. A pesar de su llegada, fueron perseguidos por la Inquisición, que les obligó a practicar su fe en secreto. Ahora, estuvieron establecidos y se formaron pequeñas comunidades de conversos en ciudades como Tlaxcala, Mérida y Guadalajara, hablando de judíos. Formación de la comunidad moderna hasta el finales del siglo XIX y siglo XX. ¿Por qué? Porque eran perseguidos. Así como los que vinieron allá arriba a Connecticut, New York, que formaron Manhattan, que estuvieron allá arriba en el norte de Estados Unidos, venían huyendo perseguidos por Inglaterra. ¿Sí me explico? Porque Inglaterra era una tierra católica, así como España, y perseguía todo aquel. Entonces, los que huyeron de su tierra, que era Israel, vinieron a Estados Unidos. Pero ahorita les explico eso. La inmigración masiva huyendo de la pobreza y la persecución en el Imperio Otomano, que eran los musulmanes, y Europa del Este, miles de judíos llegaron principalmente por el puerto de Veracruz. ¿Se ha visto el veracruzano cómo es metido con Dios? Hay mucha sangre judía y aunque usted no lo crea. Los inmigrantes provenían de diversas regiones como el Levante, Grecia y Turquía, sefardíes, que son españoles, y orientales, y países como Polonia, Hungría, Rusia y askenazis. ¿No ha visto que mucho veracruzano es güero? ¿No ha visto mucho veracruzano güero, mujeres güeras, veracruzanas con ojos de colores? Es una mixtura. Bueno, en la reactivación, tras la abolición de la Inquisición y el establecimiento de la libertad de culto, la comunidad judía comenzó a organizarse formalmente y a fundar sus propias instituciones, sus sinagogas, organizaciones comerciales, ¿verdad? Ahí en el centro, en el Concilio de Tolosa, ahí en el centro de mero, se va a sorprender de esto, en el mero México, para acabar de destruir la herejía maniqueada heredada de Persia. Se fija que todo esto Persia es bueno, Irak es la antigua Persia, Persia es Irak, el que dio lugar a la creación de los llamados inquisidores de la fe en 1229. Mire de dónde vino la Inquisición, desde Persia, porque no podían soportar todo lo que no adorara a sus dioses. Persia es ahora lo que es Irak. Persia, los medos, era en el valle de Mesopotamia. Mesopotamia era Babilonia. ¿Se fija de dónde viene todo eso? Y cuando vienen esos otomanos a México, encontraron en un río una de sus estatuillas negras parecida a una virgen y se las presentan a los méxicos para decirle que es de Guadalupe y crean la historia de Diego el Indio y la Virgen. Bueno, después hablaremos de esto. Entonces, en los años 250 años después que se había establecido en toda Europa, antes la vigilancia, los obispos y los otros prelados de la iglesia habían sido suficientes para reprimir la herejía. Entonces, ¿cuál es la herejía? El que no creyera en su religión
lo mataban, que es exactamente lo que hacen ahorita el pueblo, en los musulmanes. ¿Qué es lo que hace Hamás ahorita? Eso exactamente, que matar al que sea incrédulo o no creyente de su religión. Dígame si no es todo esto, así como el que inició todo esto, Amin al-Husseini. Fíjese todo lo que hay. ¿De dónde viene la Inquisición? Del Mero Persa. ¿De dónde viene todo? Del Medio Oriente. ¿De dónde viene todo? Exactamente donde va a pasar el Armagedón. Exactamente donde se va a abrir la puerta del abismo. Exactamente donde está sentado en el pasado, en el valle de Sinar, en la antigua Mesopotamia, en la antigua Babilonia. Bajo de esa arena, abajo, puede estar encerrados miles de demonios. Ahora, ¿cuáles son los que están en la tierra? Bueno, los espíritus de los gigantes. Todo eso no puedo hacerlo en una hora. Pudiera tener una explicación, ¿verdad? Así como me han invitado para poder explicar una conferencia, una enseñanza o una prédica, pero no lo puedo hacer en una hora. Pero sí se quedaron con eso. Bueno, de ahí viene todo el odio promulgado, porque los musulmanes y el Islam estaba en el mismo holocausto, dándole la idea a Hitler que llevara el holocausto a Israel, pero no fue convencido, sino que ahí mismo en Alemania levantaron los campos de concentración. ¿Y quién cree que estaba presente? Había gente de Europa y había Husseini del Islam junto con Hitler, que llevó a cabo inculcándole el odio hacia el pueblo de Dios y todo lo que era cristiano. ¿Cómo la ve? Todo tiene un origen. Y el origen es el padre de mentira, porque él ha mentido desde el principio. Los judíos llegaron a México, mi hermano. Los judíos huyeron por todos lados. Así que cuando la gente dice, ¿sabe que la iglesia está en lugar de Israel? No, mi hermano, no se engañe, no se ensorbebezca. Israel sigue siendo el pueblo de Dios, nos guste o no, y va a volver por él, y Dios los ama. Pero ¿por qué la Israel moderna? Mi hermano, no me vaya a decir que Israel no existía. ¿A quién mataron en 1495 en el Holocausto? ¿A quién persiguieron tanto los ingleses? ¿A quién persiguieron los españoles? ¿A quién persiguieron los franceses? Los expulsaron por todos lados y muchos se vinieron a América. ¿De dónde cree que conocemos al Dios eterno? ¿Dónde cree que conocemos el Evangelio? Si no fue por todas esas partes de Europa o de Estados Unidos, cuando llegaron los pilgrims, que vienen siendo los puritanos. Ahorita te voy a explicar eso y verás que en estos minutos te voy a leer esto. Voy a leer solo estos mensajes. Yolanda Flores, bendiciones, hermano. Ceci Castro, wow, qué buen tema, felicidades. La idolatría. Dios la bendiga, Ceci. Dios la bendiga, Yolanda Flores. Verónica Saucedo, pastor, buenos días. He aprendido mucho, gracias por enseñar estos temas. Bueno, espérense por lo que sigue, porque ahora lo que sigue les va a abrir los ojos. En todo esto que está sucediendo ahorita, todo lo que está sucediendo ahorita, cuando venga todo esto a la tierra, y esto lo escribí ya a las 2 de la mañana, eso es exactamente lo que nos da el Señor para poder hablar, y me lo dio para este viernes, 28 de noviembre, mi cumpleaños. La libertad se acaba cuando una religión suplanta a Jesucristo, cuando una idea, estrategias del mundo, cuando los carros de Egipto son tomados para pelear las guerras de Dios, así sea eventos, así sea conciertos, así sea concesiones, así sea unas conferencias. Si no está usado solo el evangelio para lograr la convicción, para que en el espíritu cambien las gentes y reciban a Dios eterno como su Salvador en Jesucristo, simplemente estamos inventando muchas cosas y suplantando al Espíritu Santo. Ninguna música, ningún humo, ni luces, ni espectadores, ni un profeta que grite como loco y hable soso. No, nunca va a suplantar lo que es el poder de la predicación en el Espíritu Santo. Si no, pregúntele a Bill Graham. ¿Ya murió? Bueno, entonces oiga sus predicaciones. ¿Me explico? No se necesita tanto humo, luces y acción cuando tienes el poder glorioso del Creador del universo. Óigalo muy bien lo que le voy a decir. Hay muchas ciudades musulmanes ya en la actualidad y la gente está hablando de abortos, está hablando de movimientos LGBTQ, está hablando también
de lo que es el matrimonio entre hombre y mujer, adoptando niños ajenos, mujer con mujer, hombre con hombre. ¿Sabía usted que ese es un plan satánico completamente demoníaco? ¿Sí? Ay, pero es que es amor. Sí, es amor, pero con abominación. Amor con abominación no combina. Ni tornillo con tornillo, ni tuerca con tuerca. Se necesita un tornillo y una tuerca para que funcione. Mira lo que le voy a decir muy claramente. La gente ahorita en esos programas de woke, de esos que están metiendo homosexualismo, inclusividad en las caricaturas, en las películas, donde tiene que salir a fuerzas una mujer con una mujer, una jovencita con una jovencita, un niño enamorado de un niño, es perversión total. Todos esos transvestas que se ponen a dar clases a los niños es perversión total, tratando de engañar a esta generación Z, esta generación que está metida tanto en los programas de internet o en las redes. Óigalo muy bien, estos jóvenes Z no están tan tontos, van a despertar, porque es un plan para que no se propaguen las personas. Dios, cuando creó a Adán y Eva, era para que se multiplicaran, y la mujer se salva teniendo hijos. Entonces ahora hay muchos planes para no tener niños, hay muchos planes para poder abortar, hay pastillas del aborto, hay también ungüentos del aborto, bebrajes para que te causes aborto. Fíjese todo lo que hay, pero no paran la promiscuidad. Ahora dan en las escuelas condones para que la gente pueda tener sexo sin poder embarazarse, olvidándose del pecado de la fornicación y la promiscuidad. Véalo muy claro y óigalo. ¿Por qué los musulmanes? ¿Por qué los musulmanes en el Islam quieren al contrario que las hijas tengan de a 5, 6, 7, todos los hijos que puedan? Porque las mujeres en el Islam son instrumentos. El Islam aborrece a los homosexuales. El Islam aborrece a todo aquello que sea cristiano o invoque a Dios o a Jesucristo. El Islam aborrece todo lo que sea israelí judío. Aborrece a las mujeres. Entiéndalo. Porque ellos sí se están multiplicando. Porque es un plan. ¿Por qué cree que 200 millones de soldados, de ejércitos van a rodear a Israel? Porque se han multiplicado mientras nosotros procuramos no tener hijos. Ahora las parejas viven en unión libre, pueden tener sexo libre, bajo pastillas, parches o condones para no tener hijos. Sin embargo, el enemigo está multiplicándose, llenando en escuelas la propagación de matar judíos y todo aquello que sea cristiano. ¿De dónde cree que va a salir la tribulación? ¿De dónde cree que va a venir el ataque de esos espíritus demoníacos que se van a tomar forma, van a tomar cuerpos humanos? ¿De dónde cree que los gigantes se metieron con las mujeres? En Génesis 6 fue por tomar cuerpo de hombres para poder tener sexo, porque los ángeles y los demonios no pueden tener sexo. Toman posesión de cuerpos. ¿Está oyendo? Pero eso no es real. ¿No es real? Entonces, ¿por qué vino el Espíritu Santo sobre María en el poder de Dios? ¿Usted piensa que el enemigo no tiene poder? Pero nunca se va a comparar con el poder de Dios. Pero cuánta gente se está yendo con el poder de Satanás porque hay fama, poder y dinero. Hay tarima. Ahora los que hay, tanto a muchos apóstoles como profetas, son artistas promocionados por la mercadotecnia. Pero en realidad la voluntad de Dios no la están haciendo. Sí pronuncian a Dios porque está en sus labios, pero está lejos de los corazones. Están salvando almas por la pura misericordia de Dios, porque Dios honra su palabra, mas no honra a aquellos que no los ha enviado. ¿Por qué crees que Jesús va a decir al último? No os conocí, pero Dios, mira, yo profeticé, yo sané enfermos, yo prediqué tu palabra. Y Jesús les va a decir, pero no lo hicieron bajo mi voluntad. Yo no los envié, yo no los conozco. Quítense de aquí, hacedores de maldad, porque tuvieron carros, tuvieron viajes, tuvieron promoción, tenían agendas, tenían tanto que querían salir en todos lados. Porque se volvieron protagonistas haciendo a un lado a Jesús. El protagonismo se ha vuelto al hombre. Ahora oiga cuántos musulmanes hay. En Barcelona, España, musulmanes en el mundo, musulmanes en España, Barcelona, España, musulmanes en Bélgica, Bruselas, París en Francia, Londres, Inglaterra, Berlín, Alemania, Milán, Italia, Estocolmo y Suecia. También es Oslo y Noriega, Copenhague también en Dinamarca. Ya están ahí establecidos y tienen sus comunidades y se están multiplicando y metiendo gente a la política y si es posible a ser alcalde. Eso no es cierto, no es cierto. Están en Nueva York, en Estados Unidos y en Montreal, en Canadá. ¿De qué continente es ese? De América, mi hermano. Están aquí arribita de nosotros. Y no me diga que nuestro gobierno no está apoyando a los palestinos, disfrazado que es el musulmán, que es el Islam.
Dígame si el Satanás no llega con voz de misericordia, con voz de amor, y cuando te tiene, lo que quiere es matar, robarte y destruirte. Que no entienden que es el plan de él. No nos quiere, no nos va a amar nunca. Y aunque todo el movimiento LGBT, aunque el feminismo, todo eso se mueva apoyando el aborto, si entra el Islam, ¿a quién creen que son los primeros que van a matar? A todos ellos. ¿Por qué? Porque los están usando. En el Corán, óigalo, y lo tengo aquí en la mano, aquí lo tengo, el Corán, en el capítulo 2, versículo 19 dice, matad a los incrédulos donde los encuentres. En el Corán 3.28 dice, los musulmanes no pueden ser amigos de los infieles. En el Corán 3.85 dice, cualquier religión que no se una al Islam no es aceptable. En el Corán capítulo 5, en el 33, crucifican a los infieles y ellos critican el Islam. En el Corán, en el libro del Corán, que es la Biblia musulmana, dice en el capítulo 8, versículo 12, terroriza y decapita a todos los que no crean en el Corán y crean en otras escrituras. En el Corán capítulo 8, 60, musulmán debe conocer y ser diestro en toda arma para aterrorizar a los infieles. En el Corán, en el 8.65, dice, los incrédulos son estúpidos, los musulmanes, urge que los musulmanes peleen por ellos. En el Corán 9.5 dice, cuando se presente una oportunidad, maten a los infieles donde quiera que los encuentren. En el Corán 9.30 dice, los judíos y los cristianos son unos pervertidos, deben ser aniquilados, ataquémoslos. En el Corán 47.4, que es en la Biblia, nosotros usamos versículos, capítulos y versículos, pues esto es lo mismo. No busquen la paz con los infieles, decapítenlos cuando los atrapen. Corán 22.19 dice, publiquen y castiguen a los incrédulos con antorchas de fuego, planchas de fuego, agua hirviendo, derritan su piel y sus vientres. Ahora, ¿quién es su profeta Mohammed? ¿Y quién es nuestro Señor Jesucristo? ¿Quiere usted oírlo? Mohammed dice, maten los infieles. Jesús dice, amen a sus enemigos. Antes de morir, Mohammed dijo, Alá maldiga a los judíos y cristianos. Jesús, antes de morir en la cruz, dijo, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. El profeta de los musulmanes, del Islam, Mohammed, dice, tenía esclavos y mujeres y las violaba. Jesús cuando vino a la tierra honraba a la mujer y la protegía. La mujer que fue encontrada en adulterio, Jesús le dijo, yo no te condeno, sino levántate y no peques más. Mas Mohammed condenó y morían lapidadas, llenas de piedra o decapitadas. Mohammed ordena a los hombres que puedan golpear a sus mujeres. Jesús manda a amar a sus mujeres. ¿Oyes esto? Bueno, vamos a decir, es que esa es la Biblia y el Corán. ¿Quieres ver esto? Bueno, el fundador Mohammed, unos 10 años antes empezó 73 guerras, igual que redadas. Oye esto, motines. Y Jesús en sus 33 años en la tierra, nunca hubo guerra. ¿Está oyendo? El Señor los reprendía cuando sus discípulos querían violencia. A Pedro le dijo, guarda tu espada, dijo Jesús, porque todo el que por espada muere, mata, por espada morirá. Jesús fue el Cordero sin mancha y sin pecado, y se ofreció como sacrificio por nuestros pecados. Mohammed no salva, la religión no salva, sino solo Jesucristo, porque la Biblia lo dice muy claro en Hechos capítulo 4, versículo 12. En ningún otro nombre hay salvación, en ningún otro, ni en Mohammed, ni en los mormones, ni en los católicos, ni en ninguna religión, ni en ninguna asociación, ni en ningún profeta. El mismo apóstol Juan, cuando se le inclinó a aquel hombre, Juan, a un ángel le dijo, no, yo no recibo adoración. Y ahora el protagonismo se ha vuelto más grande y han hecho a un lado a Jesucristo. Por eso no hay efecto. ¿Cuántos profetas han venido a México? ¿Cuántos profetas han ido al Zócalo de México? ¿Cuántos han venido a Ciudad Juárez? Que a los estadios, que han hablado del Río, que en el estadio Benito Juárez. ¿Qué ha pasado? Se ha incrementado más y más la muerte. No me diga que Dios no tiene poder. Sí, pero no va a honrar el fraude ni la mentira. No va a honrar lo falso. Óiganmelo, y es muy claro. No es contra nadie. A mí no me importa quién venga. A Dios sí le importa porque están usando su nombre. Ahora, muchas cosas pasan. Yo lo he visto, dice la gente. Sí he visto gente sanada. Porque también había exorcistas ambulantes. Y Dios dijo bien claro. El que no es contra nosotros, con nosotros es. Pero Dios va a honrar su palabra. No al supuesto ungido. ¿Me oye esto? Las iglesias son de Dios. Las ovejas son de Dios. Nosotros somos solo simples sirvientes. No somos nadie.
hombres que se bañan, defecan y tienen miedo. Simplemente somos usados por el poder glorioso de Jesucristo, por su gracia y misericordia. Y tenemos una sola misión, que es salvar las almas por medio de la predicación. La predicación son las, ¿cómo se dice? Aquellas semillas, pero solo Dios, solo Él salva y sana y sabe a quién llama a su iglesia y a quién llama a salvación. La religión, la idolatría, Mohammed no salva, solo Jesús. Y voy a cerrar con esto, como te dije. Los puritanos que vinieron a América le dijeron allá donde estaban, allá arriba en Nueva York, allá en Manhattan, las nuevas islas Connecticut, todo eso. Los puritanos vieron a América como la nueva Israel. Israel tenía un festival de otoño que era el Sukkot, la fiesta en aquel tiempo cuando era el recogimiento de la cosecha, que es la fiesta de los tabernáculos en otoño. La gente de Israel le daba gracias a Dios por todos los cultivos y cosechas de todo el año, todos juntos llenos de gozo. Era el pueblo agradecido. Así que los puritanos, que era solo una ofensa porque eran hombres que temían a Dios, lo trajeron a América del Norte y lo llamaron Acción de Gracias, que en realidad era la fiesta de los tabernáculos de una forma americana. Y eso nos enseñó algo. Este día fructífero, este día cuando vino Israel, cuando vino los judíos, todo esto vino de allá, porque los que vinieron los puritanos hicieron la nación de Estados Unidos bajo la Biblia y la palabra de Dios. Y la festividad de Thanksgiving era honrando la fiesta de Sukkot, porque ellos temían al Dios de Israel. Los judíos, angustiados y llenos de agradecimiento, y nosotros somos espirituales en Cristo, somos judíos. El Thanksgiving se celebra no como una festividad de ver fútbol americano y sentarse con unas cervezas y carne asada. No, es donde se une porque una nación grande bajo el dominio de Dios nació. Y le daban agradecimiento porque cuando llegaron los mismos indios les enseñaban a los puritanos que venían huyendo de Inglaterra. Saliéndose, son los primeros protestantes, pero venían bajo el gobierno de Dios, temían a Dios. Y todo lo que hacían era bajo la palabra de Dios judía y su evangelio. El evangelio es judío, mi hermano, y el Antiguo Testamento hebreo. Las festividades de Sukkot, así como el Pentecostés, habla de cosecha. Por eso se celebra en el Pentecostés. Los cristianos celebramos la cosecha de almas, las primicias, pero mucha gente lo usa como primicias para pedir dinero y ofrendas especiales. Cuidado, que estamos usando las cosas de Dios en vano. Ahora, en el Thanksgiving, cuando llegaron los puritanos, que era un nombre ofensivo para ellos, pero en realidad eran los pilgrims. Ellos le ayudaron a enseñar cosas a los indios de aquel tiempo, y los indios les dieron semilla y les enseñaron cómo sembrar. Cuando levantaron la primera cosecha, lo que hicieron es celebrar bajo el nombre de Dios, y muchos se convirtieron al Dios eterno. Oyó muy claro. De ahí viene la salvación. Empezaron, ellos creían que era en el nuevo, como una profecía de un nuevo pueblo llamado Israel, y entraron, pensaban que eran los indios cananitas. ¿Sí me explico? Y ellos obedecieron todo bajo la palabra de Dios y dieron gracias. Y se llama acción de gracias hacia Dios, no hacia Estados Unidos, no hacia México. No es, óigamelo, las festividades de Levítico 3 no son fiestas de los judíos, son fiestas puestas por Dios. ¿Oyó? Y el acción de gracias no es una fiesta americana, es una fiesta bajo la palabra de Dios, dándole gracias que llegaron con bien a una tierra que les prometió, y llegaron y dieron gracias por el cultivo que levantaron. Es acción de gracias a Dios. Claro que es una tradición americana, pero en realidad el trasfondo viene de los judíos, viene de Israel, del Dios que tú alabas y adoras en tus iglesias modernas. Bueno, es el mismo Dios, supuestamente entre comillas, pero cada vez que se siente a dar gracias, cada vez que se siente a comer, usted dele gracias, exuación de gracias, vivir agradecido con Dios, y cada vez que entre a su casa, a la iglesia del Señor, entre con acción de gracias, y nos lo dice la Biblia. Entrad por sus puertas con acción de gracias. ¿Qué crees que es en inglés? Thanksgiving. Entonces, usted parte el pan en su mesa, usted toma juguitos y lleva a sus hijos a la pizza y le compra juguetes en Navidad. Usted tiene salud, usted tiene fuerza. Usted tiene que vivir bajo Thanksgiving, bajo acción de gracias. Bueno, nos quedan 3-4 minutitos, pero óigalo muy claro. Porque muchos dicen, ¿por qué idolatran la fiesta de Estados Unidos? Mi hermano, no deje que su ignorancia lo haga hablar. Primero, hay que hablar con fundamento. Hay que hablar con la historia, con la verdad.
preparados. No nomás hablar porque lo oyó de un lado, o hablar porque usted piensa que es esto, o porque lo oyó en una película, o lo leyó en un libro de los 5 puntos para alcanzar la prosperidad. No, mi hermano, se están olvidando de leer la Biblia con discernimiento. La Biblia dice que escudriñemos. ¿Sabe qué es escudriñar? Escarbar hasta que encuentre el tesoro. Cuando usted empieza a escudriñar la palabra de Dios, el Espíritu Santo lo ve y Dios le da el discernimiento y le da sabiduría en su corazón para poder comprender las Escrituras. No piensa que los que hablamos la palabra la hablamos porque pensamos o fuimos a la universidad o salí de un instituto. No, es la intimidad que usted tiene con Dios. ¿Es bueno estudiar? Sí. ¿Es bueno leer la Biblia, libros? ¿Es bueno? Sí. Pero es bueno mucho más conocer su Biblia. Si usted conoce su Biblia, es la arma más poderosa que lo llevará a orar bien, a leer bien, a dirigirse bien, a explicar bien, a evangelizar bien, ¿oyó? Y a entender lo que Dios le quiere decir bajo su voluntad. Si usted lee la Biblia bien, bajo el discernimiento guiado por el Espíritu Santo, se obtiene orando en humildad y en secreto. Nadie tiene que saber que usted es humilde y puritano, y usted le da, usted tiene un altruismo muy grande, usted tiene un buen corazón. Déjeme decirle, nadie va a ir al cielo por ser buena onda o por ser bueno. ¿Me explico? Así de claro. Se van a ir porque no va a dejar Dios que en cada esquina de este mundo se predique el evangelio. Y cuando se predique en todo el mundo, nadie va a decir: es que yo no conocí a Cristo. Porque hasta en totonaca, en náhuatl, en chino, en arameo, en no sé, les va a hablar el Señor. Hindú, egipcio, les va a hablar a todos. Porque Dios no es como el Islam. Dios quiere que nadie muera, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no es Dios de muerte. No es Dios de enfermedad, no es Dios de pobreza. Dios es santo, misericordioso, y Él es el todopoderoso. A veces predicamos simplemente por sentimientos. No, mi hermano, predique por convicción, pero también prepárese. Es bonito decir amén, amén, aleluya, aleluya, pero es mejor decirlo con entendimiento, una base y bien explicado para que llegue esta semilla a donde tiene que llegar, taladrando a esas mentes de piedra, porque usted trae una palabra con punta de diamante. ¿Me oyó? Entonces, vea todo lo que se dijo hoy. Hay que cuidar y orar por México. No hay que odiar a nuestros gobernantes, hay que orar por ellos. Pero primero, ¿sabe dónde tiene que empezar su oración? Por usted. Sálgase de ese pecado, sálgase de esas mañas, sálgase. Y después su familia. Usted sea ejemplo de su familia. Y una familia que llega a la iglesia, empezando todo por su casa. Hay iglesias fuertes, no nomás en la iglesia, en su trabajo, en su casa o donde ande, en cualquier mercado o mall, comprando cosas, centro comercial. Usted es cristiano, delante de mujeres bonitas y delante de mujeres feas, delante de hombres guapos y delante de hombres feos. Usted es cristiana, usted es cristiano. El día que nos dejemos de cuentos, el día que nos dejemos de andar pretendiendo y de tanta falsedad e hipocresía, es cuando vamos a entender la voluntad de Dios. Nosotros no somos los protagonistas, ni somos el centro del universo. Cuando entro a una tarima y todos empiezo a decirle gloria a Dios y grito de júbilo, y usted es, y yo le digo, no, usted no dice nada. Somos unos mugrosos humanos gusanos de la tierra, usados por un ser que sí nos ama y por su misericordia nos usa. Pero en realidad nadie merece nada, ni que somos hombres de Dios. No, somos hombres bajo la gracia de Dios, que es diferente. Yo soy hombre de Dios, en verdad. ¿De dónde cree que vengo? ¿De dónde cree que venían los profetas? ¿De dónde cree que vino el mismo Abraham? ¿De dónde cree que era Job? Todos eran del mundo idólatras. Dios los llamó. ¿De dónde cree que eran los apóstoles? Del vulgo. ¿Dónde era uno de impuestos? Lucas era doctor. Imagínese, le habló porque era la gracia de Dios, porque Dios no comparte su gloria con nadie. La religión no salva, el Islam no salva. ¿Me explico? Ninguna religión salva, solo una relación personal con Jesucristo. Dios los bendiga y felicidades a todos nuestros hermanos que celebraron Acción de Gracias, porque usted debe vivir en Acción de Gracias. Déjese de cuentos, vaya a la historia, aprenda, lea antes de que hable. Amén. Dios los bendiga. Este es tu amigo Pastor Sergio Torres Rodríguez. Me voy a ir a celebrar
mi cumpleaños, a estar con mi familia, con mis amados hijos, mi esposa hermosa, y voy a disfrutar esta noche con mis hermanos, con todos los que aman a Cristo y me aman a mí también, pero sobre todo a Dios. Dios los bendiga. Nos vemos el lunes si Dios lo permite, porque su voluntad es de que sigamos hablando la verdad, y el que te ama te dice la verdad. ¿Y qué crees? Jesús es el camino, la verdad y la vida, y Él te ama mucho. Dios los bendiga. Gracias por sus felicitaciones. Felicitaciones. Bye bye. Los amo en Cristo. Hey, bendiciones, bienvenidos a este espacio. Lo que viene, viene bueno, siéntese, vamos despacio. Te presentaré un programa que a sabiduría te llama. Usted lo crea o no, así es como se llama. El pastor Sergio Torres te lo viene presentando, predicando varios temas que estarán edificando. Son palabras de vida eterna, alimento para tu alma para que nunca se pierda. Escúchalo, medítalo, compártelo, atesóralo, que esto es lo que tú necesitas. Pa' tu herida el ungüento, el agua pa'l sediento, pan de vida pa'l hambriento, es pleno conocimiento. Escúchalo, medítalo, compártelo, atesóralo, que esto es lo que tú necesitas. Pa' tu herida el ungüento, el agua pa'l sediento, pan de vida pa'l hambriento, es pleno conocimiento. No crea o no, estamos en los últimos tiempos. No crea o no, la venida del Señor es inminente. No crea o no, Jesucristo es el único camino. No crea o no, la palabra del Señor es suficiente. No crea o no, estamos en los últimos tiempos. No crea o no, la venida del Señor es inminente. No crea o no, Jesucristo es el único camino. No crea o no, Él solo viene por su remanente. Yeah, can it?